3 semanas, un mes, no está dentro de mi ámbito de atribución poderle decir una fecha. Después de eso se tendría que poner una fecha para la firma del propio convenio por quienes los señores presidentes de ambos países designen para su firma. Puede ser designado cualquiera, un secretario de Estado, el de Relaciones Exteriores o el secretario de Comunicaciones, lo mismo en Estados Unidos. Una vez que se firme ya el convenio, porque ahorita estamos hablando de un memorándum y de un convenio, un proyecto de convenio inicializado. Ya una vez que se firme, la Consejería Jurídica lo turnará y lo enviará para, en su caso, a Relaciones Exteriores, para que Relaciones Exteriores haga el envío formal al Senado de la República para su aprobación. En cuanto a cómo ha sido el convenio de Estados Unidos con otros países, los convenios bilaterales en el mundo, México tiene celebrados varios. Este año el Senado hizo favor de ratificar algunos de ellos. Ratificamos Canadá, ratificamos Italia, ratificamos Cuba, se ratificó Turquía. Lo que hacen es promover una práctica internacional, porque la industria de la aviación está hecha para acercar a largas distancias, acercar a los países. Entonces, los convenios es una práctica común que lo que se busca es que los países firmantes obtengan un beneficio para sus usuarios y también para sus industrias, que sus industrias entren de esto. Estas prácticas se dan y las promueven las organizaciones internacionales de aviación, y es lo que sucede. No sé si con eso atendí sus respuestas, sus preguntas. Mi pregunta iba un poco en el sentido del impacto sobre los mercados de los países da crecimiento, y usted mencionó la cifra y es correcta. Y cómo se han comportado las industrias de esos países, ¿no? Por ejemplo, si tenían 3 aerolíneas, si esas 3 aerolíneas siguen funcionando, han crecido o ahora son 2. Es que el crecimiento de las industrias no solamente las marca un convenio bilateral, el crecimiento de la industria aérea la va marcando la demanda y los usuarios que vayamos teniendo, las infraestructuras propias que los gobiernos les vayan dando, tanto físicas como la demanda propia de los usuarios. Los convenios bilaterales son un medio para lograr mejores precios, mayores frecuencias, más destinos, más no es solamente el único medio que hay para un crecimiento de la industria. Si una industria tiene certeza de lo que va a pasar y hacia dónde va su país, puede empezar a invertir. ¿Por qué decíamos que era muy importante una industria nacional fuerte? En México el cabotaje está prohibido, rotundamente prohibido. Para nosotros como mexicanos es muy importante nuestra conectividad regional. Es muy importante crear nuevas rutas regionales. De hecho, en esta administración hay 56 nuevas rutas regionales y no son suficientes. Hay que ir por más rutas regionales. Queremos tener competencia entre todos los destinos internos del país. Esa es la premisa. O sea, que tenemos que tener una industria sumamente segura y tenemos que tener una industria que nos dé fuerte, muy fuerte, para 2 elementos, la seguridad y la conectividad regional. Este convenio, a petición de toda la industria, porque no es un convenio el que se acercaron las industrias a pedir, queremos un convenio porque hoy en día estamos limitados. Estamos limitados en que hay destinos en los que solamente 2 aerolíneas entre México y Estados Unidos pueden llegar. Y hay destinos en los que se pueden dar 3, pero son en los turísticos. Con esto se abrirían esos destinos, pero las industrias en su conjunto lo que buscan son mecanismos de fortalecimiento para que estos convenios puedan permear. Esa sería la respuesta. No nada más es un convenio el que da el crecimiento, sino es el conjunto de la política pública y de la demanda de los usuarios. Nosotros los usuarios decidimos cuánto queremos usar las aerolíneas. Afortunadamente en México, y esto en los últimos años, llevamos 2 años con un crecimiento del 9%. Si vemos, no sé si tengamos ahí la lámina que puede ilustrar bastante a su pregunta de cómo ha ido creciendo la industria en México, en nuestro país, en específico por los sectores. Creo que es la primera.
Tenemos un crecimiento del 9%. A nivel internacional, el crecimiento de la industria de la aviación ha sido del 5%. Vemos que todas las empresas han crecido, tanto en su participación en el mercado nacional como en su participación en el mercado internacional. Datos de 2010. ¿Y por qué pongo 2010? Porque ahí tuvimos una situación pues, lamentable, que todos aquí la sentimos muchísimo, que fue el cierre de una de nuestras aerolíneas íconos de Mexicana Aviación. ¿Y qué pasó después de ese cierre? Toda la industria fue creciendo. Vemos la participación, por ejemplo, no quiero decir nombres, pero vemos que todas tenían un 8.5%, unas de ellas, otras 7.5% de crecimiento en el mercado nacional, otra de 3.1%, y si nos vamos al lado internacional, vemos que también hay crecimiento por parte de todas las industrias. Por lo que pasa, por la pregunta hecha por la senadora Pilar Ortega, en relación a las personas que están preocupadas hoy en día en torno al convenio. El convenio, cuando se empezó a desarrollar, se desarrolló con la participación de toda la industria en su conjunto. Hay una práctica internacional que todos conocemos, que son las alianzas. Las alianzas son prácticas internacionales que se dan pues, en casi todas las aerolíneas y países en el mundo. Las alianzas se revisan y se dan por sus propios méritos. Cada alianza, o en México se llama la figura de concentración, se dan por sus propios méritos, senador. Un convenio bilateral no puede condicionar que haya o no haya alianzas. Tiene que sentar las bases para que ese convenio permita que se puedan dar las alianzas. Al abrir el mercado, al tener terceras y cuartas libertades irrestrictas, que son totalmente irrestrictas, al abrir el mercado del transporte de carga con terceras, cuartas, quintas, séptimas, de manera irrestricta, se da un panorama para que las alianzas per se sean vistas por las distintas autoridades por sus propios méritos. O sea, el convenio estableció el marco para que las alianzas puedan ser revisadas por sus propios méritos. Eso ni el gobierno federal ni el Senado podemos intervenir si la alianza por sí pasa o no pasa. Eso lo ve en Estados Unidos el Departamento de Transporte junto con el Departamento de Justicia y aquí la Comisión Federal de Competencia. Este tema creo que ha sido el punto polémico. Yo he sentido que la industria en su conjunto está de acuerdo con un convenio bilateral. Creo que la industria en su conjunto ha manifestado que están abiertos a la competencia, que están abiertos a la participación, a tener un convenio bilateral. Y lo que ha hecho la Secretaría de Comunicaciones es poner los elementos, pero para que las autoridades correspondientes analicen los temas cada uno en su estado. Hay otro tema que puede ser importante en lo que usted me hizo la pregunta, déjeme revisar. ¿Mandé? Las ventajas del bilateral. Nos vamos a la última lámina de la presentación, por favor. Aquí están, son muy claras. ¿Qué vamos a tener cuando tengamos? Si hoy tenemos un ejemplo en una ruta México, voy a decir Houston, dos aerolíneas aprobadas. Unas que tienen la certeza jurídica porque estas posiciones se las dieron, el permiso se dio, la autorización desde hace muchísimos años. Cuando se negoció esto con el gobierno americano, quedaron autorizaciones para 2 aerolíneas de cada uno de los países y en otros casos 3. Cuando sale Mexicana de Aviación, estas que quedaron, se logró con el gobierno americano que pudieran ocuparlas las otras aerolíneas. Situación muy positiva, sin embargo hay 2 en la mayoría de los estados de las conexiones
y al abrirse pues entran más, y al abrirse para otras aerolíneas pues hay más frecuencias. Al haber más frecuencias hay mejores precios y hay una oportunidad de crecimiento para la industria en sí. Los beneficios, los que nosotros vimos, son mejorar los servicios al fomentar más rutas, frecuencias y por lo tanto mejores precios. Promover el desarrollo regional al fomentar la creación de nuevas rutas. Apoyar nuevos esquemas de comercio que son intensivos en el uso del transporte aéreo. Y aquí hay un punto que no hemos casi tocado, la parte de la carga. De la carga, tenemos que hoy el 1% del transporte que se maneja en el país de carga se hace por vía aérea. El comercio electrónico hoy en día es una realidad, cada día hay pues más intercambio. Tenemos países como en Inglaterra que ya el 13% del Producto Interno Bruto del país lo da el comercio electrónico. La apertura en la carga va a incentivar que las empresas también mexicanas de transporte aéreo de carga tengan esa flexibilidad. Luego, fomentar el uso del transporte aéreo en distintas rutas que hoy no hay y impulsar el intercambio comercial, turístico y cultural entre México y Estados Unidos. No sé si con eso atendí sus preguntas. Luego, no sé si siga contestando por senadoras. Usted nos dice, senador. No, adelante. O sea, acabo yo. Termina y luego después. Ok. Viene el senador Lavalle. Lo de las visiones opuestas, creo que ahorita pude haber platicado del tema, no sé si quiera. La certidumbre es toda la información relativa al convenio bilateral, todo está publicado en la página de internet de la DGAC. El convenio el que se enviaría al Senado de la República el día de hoy, contempla exactamente lo estipulado el pasado mes de noviembre. No hay ningún cambio al convenio. El convenio se mantiene per se, no hay cambios, siguen estando las terceras y cuartas libertades irrestrictas, las quintas que hoy ya están, porque déjenme decirles que hay muchísimas quintas libertades otorgadas desde 1991 y que desde 1991 están dadas, no se agrega una sola más, sí se pone que podrán ser autorizadas por ambas partes, autoridades aeronáuticas, por las autoridades aeronáuticas, en caso de solicitarse una. Yo les pedí que me hicieran una lámina de cómo se han usado las quintas libertades, si me la pueden poner, porque vale la pena que veamos que lo que está hoy en el memorándum es lo acordado y no ha habido ni un solo cambio. Y si vemos las quintas a lo largo de la historia, desde que se otorgaron en el 91, hubo una que se usó y después se dejó de usar. ¿Y por qué se dejaron de usar? Por dos razones que el otro día me decía, miren, son estas las quintas libertades que hay, ya otorgadas. Y no se han usado, ¿por qué? Porque los aviones hoy en día a los americanos tienen el mercado más grande de uso, o sea, la demanda mayor en la aviación está en Estados Unidos. Tienen la mayor demanda, el 40% pues está en el país. Los aviones hoy en día ya no tienen que venir a México a cargar combustible por las distancias, los equipos son ya sumamente grandes y no se han usado a lo largo de estos años. En cuanto al tren México-Toluca, en las adecuaciones presupuestales, en el presupuesto que se está viendo ahorita, lo que se está buscando es preservar los proyectos ya iniciados, que traigan un beneficio a la población directa, como es este tren, porque es el tren de pasajeros en donde pues se va a buscar trasladar un gran número de mexicanos que lo podamos usar y se está trabajando en el tiempo y en forma y con la cuestión presupuestal avanzando. Pues no sé si sería algo más con usted, senador. Y en el caso del... Tu micrófono. Gracias. Sí, gracias, secretaria. Y en el caso del transpeninsular, ese proyecto a principios de este año por cuestiones presupuestales fue cancelado. Fue cancelado. Lo que estamos buscando, pospuesto, ese
fue cancelado. En su momento se anunció su cancelación por cuestiones del recorte presupuestario. Ok. Ujú, de Ese la fue uno de situación los- presupuestaria, exactamente. Gracias. Lo que se está haciendo es buscar darle un mantenimiento al Chiapas-Maya para que pueda el sureste tener con este transporte de ferrocarril pues opciones para poder transportar todas las mercancías. Ujú. La senadora, el senador Ursúa ya se me fue, ¿verdad? Ah, ¿cómo está, senador? A ver, en cuanto, pues en México está prohibido el cabotaje. Me quedo con su inquietud de que la aviación privada puede estar llevando a cabo este tipo de práctica. Estaremos trabajando muy de cerca en el momento que llegue, ahora que entre el nuevo director de la DGC, en el momento que se llegue a designar, viendo la regulación para que esto se dé. Hoy, el día de ayer salió publicada, por ejemplo, la norma que está para comentarios de todos ustedes, el proyecto de norma de la regulación de los helipuertos. Porque el helipuerto es un lugar de seguridad que debemos de tener mucho cuidado con ellos. Y de esa manera seguiremos trabajando. En cuanto el nuevo aeropuerto, pues ya se tuvo una reunión previa para tocar el tema. Yo lo que le puedo decir es que va en tiempo, en forma, y que cualquier tema, si quiere, por respeto a todos los demás senadores, lo platicaría ya en corto, con usted, me manda la pregunta y con muchísimo gusto. Muy bien. Gracias, subsecretario coordinador. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos por sus preguntas. Empezaremos por la primera, como debe ser la senadora Ortega, que decía que estamos haciendo en seguridad y cómo se está haciendo. Déjenme hacerle muy rápidamente un esquema. En puertos lo fundamental es la operación comercial y evidentemente el manejo de hidrocarburos. Sin embargo, la parte de seguridad ahí está y tenemos que cuidarla. No, a pesar de lo que se dice, no tiene demasiado problema la parte de seguridad en el puerto. Los barcos vienen y se fondean 3 o 4 días fuera y luego entran al puerto. En el puerto hay 20 o 20 y tantas autoridades. Creo que tenemos que hacer más revisiones en la parte del fondeo que está afuera. Pero si ustedes ven, en estos 3 años, y lo mismo en el sexenio anterior, y anterior del anterior, y así para atrás, no hay demasiada problemática en el puerto en el sentido de qué están descubriendo. Pues de repente encontramos 2 o 3 maletas o encuentran con cocaína, etcétera, pero no es demasiado importante lo que pasa en ese sentido ahí. ¿Por qué? Ahí están los cumares, que es la Secretaría de Marina está en todos los puertos haciendo revisiones. Ahí adentro del puerto tenemos a la Policía Federal, tenemos a la COFEPRIS, tenemos a Agricultura, todo el mundo abre los contenedores. Sin embargo, no podemos dejar de pensar que en algunos puertos es un lugar que podría considerarse ideal. En todo este año y en años anteriores, en este año ha crecido un poco la llegada, sobre todo por el puerto de Manzanillo, pero no tenemos, es más, no hay ni una sola gente que esté, ni en el sexenio anterior, ni en el anterior del anterior y así para atrás, que esté en los puertos y se le haya detenido y esté sufriendo alguna penalidad. Hay una problemática en todos los puertos del mundo. Tenemos que ver cómo lo atacamos. Los sistemas que tenemos son razonablemente buenos. Firmamos con la OMI. Aquí déjenme hacer una explicación porque firmamos el security. En inglés es safety y security, hay una diferencia. En español no, seguridad es todo igual. Pero tiene cosas de safety, que las cubrimos, y de security, que son las cosas de seguridad. Las cubrimos en términos generales con todo. Revisamos un porcentaje importante de todos los contenedores. Tenemos que estar muy pendientes y además muy atentos. El gobierno de la República decidió en 2 puertos del Pacífico fundamentales, que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas, poner en la dirección a un miembro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, esto ha seguido caminando, no ha sido ni un problema en contra ni a favor. O sea, tenemos la presencia y en todos los puertos tenemos cumares. Eso es fundamental para manejar la seguridad y creemos que es suficientemente seguro los puertos, tanto como pueden ser los aeropuertos o cualquier puerta de entrada o los puentes fronterizos, pero que no se nos está desbordando ahí nada problemático. No sé si le parece que le contesté y si no quiere que le diga algo más concreto. Además, con mucho gusto
le explico cuántos marinos hay en cada comar, qué es lo que hacen, qué rondines hacen, además de todas las policías que hay. No creo que sea para esta mesa, pero con mucho gusto le hago un recuento de toda la policía que hay en cada lugar y además todo el ejercicio y el apoyo que hacen los marinos en cada uno de los puertos. Lo que preguntaba el senador Lavalle, que creo que tiene un punto con Veracruz fundamental, ¿qué avance tenemos? Veracruz es un puerto que tiene, yo creo que 14 años que se dijo la primera vez que se iba a hacer, había sido muy complicado hacerlo. No tenemos el video el plano de Veracruz. Logramos por fin, después de mucho, en el primer año de esta administración, que nos pusiéramos de acuerdo las distintas autoridades, sin importar el partido, eso es lo que es fundamental. El presidente municipal era del PAN, el gobernador del PRI, pero nos pudimos poner de acuerdo y echamos a andar Veracruz. Veracruz es un puerto fundamental, el primer puerto de México, el puerto más antiguo, y como dije es el puerto que va a ser del doble de tamaño que Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Es un puerto que además está interconectado con todo el país a través de los ferrocarriles y a través de las carreteras. Sin embargo, ya no daba. Entonces se decidió en lo que es la Bahía de Vergara, el puerto viejo está abajo, la Bahía de Vergara es eso que tiene distintos colores. Ya estamos trabajando, se trabajó, tenemos ya la plataforma, lo que va a ser la SAL, la zona de actividades logísticas, ya está hecha. Tenemos la entrada en ferrocarril, porque ahí, a diferencia de cualquier otro puerto, entran los dos ferrocarriles. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos que los dos puedan entrar. Por eso lo hicimos nosotros. Estamos ya creciendo la escollera. Esa escollera de arriba es una escollera que mide 4.3 kilómetros. Ahorita llevamos 1.2 kilómetros. Esperamos que cuando alcancemos el 1.5, 1.6, hacer las licitaciones para las distintas terminales. Ahí va a haber terminal de contenedores, va a haber terminal de granel mineral, de granel agrícola, de hidrocarburos y de usos múltiples. En la parte de abajo, no se ve ahí, va a estar la zona para manejo de automóviles. ¿Por qué? Porque Veracruz va a crecer muchísimo en el manejo de automóviles. Y aquí la parte fundamental es hacer toda esta operación cuidando el medio ambiente, porque era una de las primeras cosas que nos criticaron y que se le criticaba al proyecto. ¿Qué está pasando con el medio ambiente y cuánto nos va a afectar? Entonces hemos tenido que caminar muy de la mano con todas las organizaciones verdes de la zona y además con la Secretaría de Medio Ambiente. Creemos que Veracruz se va a hacer en tiempo. En el 18, y aquí les paso una información importante, Veracruz es un proyecto que valía más o menos 60,000 millones de pesos. De aquí al 18 sí iban a invertir 30,000 millones de pesos y del 18 al 24 sí iban a invertir otros 30,000. Buena parte, 25,000 millones de esos 30,000 iban a ser públicos, de dinero fiscal. Sin embargo, con este recorte presupuestal tuvimos que replantear toda la operación y hemos invertido como 3 o 4 mil millones en lo que les decía, en la carretera de entrada, en la zona de actividades logísticas, y la escollera le vamos a meter 2,682 millones de pesos para tenerla lista y que entonces ya el sector privado pueda meter alrededor de 23, 24 mil millones de pesos. Si tenemos posibilidades financieras, que me dijo en principio la Secretaría de Hacienda que sí nos iba a dar el dinero suficiente para la escollera, estaremos licitando en el momento que lleguemos a 1.5, 1.6 de la escollera, estaremos licitando las terminales y eso debe ser en el primer trimestre del año que entra. Veracruz es un tema fundamental para nosotros porque toda la conectividad que les platiqué sin Veracruz pues realmente no jala. Tenemos un lío importante en las APIs federales, estatales, municipales y privadas. Hay de todo, 16 APIs federales, pero también tenemos 6 APIs estatales que no le meten lana y entonces luego no camina. Tenemos un par de APIs municipales, como seguramente alguno de ustedes ha ido a Zihuatanejo, que el muelle está cayendo, pero es municipal, no le mete dinero, entonces estamos viendo si nosotros le metemos y ahorita se la quitamos. Tenemos algunas de Fonatur y por último Acapulco, que es privada. Este collage de cosas hace que tengamos una política en las 16 federales, pero no necesariamente en las otras. Muchas veces nosotros las apoyamos, es más, la federación está haciendo el puerto de Matamoros, que no es nuestro, está haciendo el puerto de Ceiba Playa, que no es nuestro, está haciendo el puerto de Ciudad del Carmen, que no es nuestro, pero bueno, pues lo necesitaban los estados y lo está haciendo. Pero eso habla o implica que buena parte
de las políticas no sean parejas. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que platicaba el senador Lavalle. ¿Cómo vamos a operar? Tenemos 4 puertos fundamentales. Tenemos el puerto de Manzanillo y Lázaro Cárdenas del lado del Pacífico, que manejaron este año 30 millones de toneladas. Tenemos el puerto de Tuxpan, Altamira, Tuxpan y Veracruz como puertos fundamentales del lado del Golfo. Y creo que ahí vamos a basar la operación tanto comercial como de hidrocarburos. Pero tenemos que ir caminando en los demás puertos para que se emparejen y no tengamos necesidad de crear una infraestructura gigantesca en estos y entonces crear nada más patios y patios y patios, sino dividir lo que tenemos en todos lados. Hay que ir haciendo a través de la Dirección de Puertos políticas globales que las tengan que hacer y acatar todos. En eso vamos a trabajar y creo que, bueno, contra más me ayuden los senadores va a ser mejor. ¿Cómo lo vamos a fomentar? Tenemos una ley, déjenme de una vez decirles, hemos hecho los reglamentos de la ley de puertos y la ley de navegación que estaban parados. Ahorita tiene el Senado la ley de fomento a la marina mercante que ya salió de la Cámara de Diputados. Ojalá me ayuden porque si esto sale vamos a fomentar la marina mercante de forma muy importante y sobre todo fomentar la industria naval que hasta el día de hoy está medio parado. ¿Qué estamos haciendo en Guaymas? Guaymas está dentro de la estructura, dentro del plan de infraestructura. Hicimos la modernización. ¿Qué implica la modernización? Sobre todo en los puertos, el calado. Es fundamental la parte de calado porque en ese momento empiezan a entrar barcos más grandes. Hicimos una zona en el centro, usted que conoce seguramente bien toda la zona de Guaymas, tiene una, digamos, una como bahía interna y todo el puerto donde está una zona industrial medio olvidada. Rellenamos una parte importante para manejo de para manejo de cobre, que ya está listo, y entonces ya hicimos el calado, hicimos la parte de cobre. Y estamos viendo con el sector privado que tienen interés en desarrollar una zona en el sur para manejo de cobre. Nosotros estamos totalmente abiertos y le vamos a dar la oportunidad que se quiera. Sin embargo, la parte de cobre, que fue una inversión del orden de los 400 millones de pesos fiscales, más 100 millones de pesos propios. Y tenemos en el presupuesto para Guaymas en este 2016, si todo sigue como hasta ahorita, 260 millones de pesos más. Creo que con esto le vamos a dar una apertura a Guaymas fundamental. Independientemente que en la zona de Sonora tenemos también el home port, que está en la parte, eso es dinero de nosotros, se lo damos al Estado. Esta parte invertimos hace 3 años 197 millones de pesos, luego invertimos hace 2 años 197, hace un año 200 millones de pesos más, es decir, casi tenemos 400 millones de pesos en la zona de Guaymas, en la zona del home port de Punta Peñasco. Y si todo sale bien y todas las cuentas, porque nos tienen que ir dando cuentas de lo que les mandamos, nos faltan como 100 y pico millones de pesos para tener el home port allá. Si todo sale bien, estaremos dándoles el año que entre esa parte para ver cómo lo podemos terminar. Eso en la parte de Guaymas y bueno, ya les dije el monto. Creemos que esa zona la tenemos que desarrollar porque además de verdad es importante para el manejo de mineral en la zona del norte. Les decía, y perdón que lo repita, nosotros trabajamos con la OMI, que es la Organización Mundial, que nos pone, digamos, nos acota por dónde debemos de trabajar. Les decía que tenemos firmado con ellos el MARPOL 6, que es las reglas de operación de Security Safety. Vamos bastante bien, no tenemos ningún problema y sentimos que en términos generales los puertos no van a ser un obstáculo para el desarrollo económico. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, coordinador. Bueno, vamos a la siguiente ronda. Senador Flores.